Estamos viviendo una época difícil para los hombres. El feminismo arrecia cada vez más en nuestra sociedad. Lo que queda del machismo destruye la verdadera masculinidad de los hombres. Y son pocos los hombres quienes verdaderamente viven de una forma adecuada a la luz de los parámetros bíblicos. Y esto claramente es fruto del pecado que radica en el corazón del hombre, pero también es porque nuestra época, específicamente nuestro tiempo, ha llevado a los hombres a ser sumamente autocomplacientes. Y esta palabra, autocomplacientes, creo que es una de las cosas que define mayormente nuestra sociedad, pero que en el caso de los hombres termina siendo un daño fatal. Y es aquí, hermanos, donde realmente choca el modelo bíblico del esposo en las Escrituras, porque el modelo bíblico del esposo en las Escrituras no solamente es un modelo de cómo debe comportarse un esposo para con su esposa, sino que también es un modelo de masculinidad. Es un modelo que nos muestra verdaderamente lo que significa ser un verdadero hombre. Ser un verdadero hombre no es otra cosa que ser semejante a Cristo. Lastimosamente, muchas de las películas, que dicho sea de paso, es un quebrantamiento del segundo mandamiento, han tratado de presentar a Jesús como una clase de hombre un tanto afeminado, de hecho. Cuando en realidad es que si nosotros buscáramos a un hombre perfecto, alguien verdaderamente masculino, ese sin duda sería nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que realmente define a nuestro Señor Jesucristo y que define la masculinidad desde una perspectiva verdaderamente bíblica no es que somos autocomplacientes, sino entregados de forma abnegada y sacrificial. Eso es lo que define verdaderamente la masculinidad cristiana. Porque realmente la forma como la Escritura llama al hombre a vivir es en este sentido, no es a través de la entrega. La entrega en el sentido más sacrificial de todos. Esta entrega, hermanos, no solamente es dada en el sentido de que pues debemos sacrificarnos y ya, sino que viene acompañada de otra palabra, que es la palabra amor. Literalmente el texto nos dice, esposos amen a sus esposos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Entonces el llamamiento básicamente que Dios da a los hombres es este: amen sacrificialmente a sus esposas. Y de la misma manera, aplicada a la masculinidad cristiana, lo que nos dice es amen, hermanos, de forma sacrificial, imiten a su Salvador abnegadamente, muriendo a sí mismos. Ahora bien, dicho esto, debemos definir esta responsabilidad, la responsabilidad del esposo para con la esposa, y también entender así pues la masculinidad cristiana. Este amor y esta entrega debemos entenderlo correctamente para aplicarlo correctamente. Entonces, el sermón de hoy vamos a responder una pregunta en 2 puntos solamente, y la pregunta es, ¿cómo llama nuestro texto a los esposos a amar a sus esposas? ¿Ok? ¿Cómo llama nuestro texto a los esposos a amar a sus esposas? Y el primer punto es entregándose por ellas. Como hemos visto, hermanos, de la misma manera como debe someterse una esposa a su esposo, como la iglesia debe someterse a Cristo, así el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Seguimos tomando la misma comparativa o la misma base fundamental para hablar acerca de la relación matrimonial. Lo que Pablo hace es que sencillamente toma el Evangelio, toma la responsabilidad que existe de la relación entre iglesia y Cristo y lo aplica hacia el esposo y la esposa. Así como la iglesia se somete a Cristo, la esposa debe someterse a su esposo, así como Cristo ama sacrificialmente a su esposa, el esposo debe amar sacrificialmente a su esposa. Muy bien. Ahora bien, la gran pregunta es cómo realmente nosotros definimos el amor de Cristo en las Escrituras, específicamente cómo este texto llama el amor en concreto. Básicamente lo que debemos entender es cómo debemos entender esto nosotros los esposos en nuestras responsabilidades matrimoniales. ¿Qué significa específicamente esto? Y la clave está en la descripción que da Pablo sobre el amor de Cristo.
Pablo lo describe a través de una palabra, que es la palabra entregarse. Cristo se entregó. Y aquí obviamente implica el acto de su sacrificio en la cruz, implica el acto voluntario de parte de Cristo de ir hacia la cruz, de ir hacia el sufrimiento, de ir hacia la dirección de su muerte, con la finalidad de santificar y comprar para sí un pueblo celoso de buenas obras. La palabra que se utiliza aquí para entrega es la misma palabra que se utiliza cuando Judas entrega a Jesús. Literalmente esa es la palabra, entregar. Y aquí hace referencia específicamente a darse a sí mismo con la finalidad de cumplir un propósito en específico. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto amó Jesús a su iglesia? ¿Qué tanto amó el Señor Jesucristo a su esposa? Bueno, tanto amó el Señor Jesucristo a su esposa que Él se entregó a sí mismo, nadie lo obligó, ¿ok? Él entregó a sí mismo al más cruento dolor. Él se entregó a la humillación más terrible, al dolor más terrible y finalmente a la muerte para poder salvar a su iglesia. Y es aquí donde nosotros, los esposos y específicamente los hombres, debemos aprender a ver nuestra masculinidad y nuestra responsabilidad como creyentes, como esposos creyentes, a la luz de lo que el mismo Señor Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario. Porque el Señor Jesús primero fue humillado en grado sumo, siendo cacheteado, bofeteado, insultado, escupido en muchas ocasiones, latigado hasta tal punto de que quedó sin fuerzas para poder subir al Gólgota y morir allí. Fue crucificado y finalmente muerto, siendo maldito por Dios, como dice claramente el libro de Gálatas. Ahora a veces pensamos que esto que Jesús sufre es algo como que le aconteció por la providencia, que ciertamente sí, la providencia efectúa ciertos elementos allí. Pero lo que a mí siempre me ha quebrantado es cuando el Señor Jesús dice, yo entrego mi vida. Es como por ejemplo cuando habla del buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. No es que los lobos la toman. El Señor Jesús fue muy claro de que Él voluntariamente se entregó por su iglesia. Y ese es básicamente el llamamiento que se nos está dando a nosotros como hombres. El llamamiento como hombres es que imitemos a nuestro Salvador en amor a nuestras esposas. Pero también a nivel general nosotros no deberíamos ser hombres autocomplacientes, sino más bien abnegados y sacrificados para amar a otros. Ahora bien, el texto no solamente, hermanos, nos dice que Jesús se entrega y ya, sino que también hay una aplicación o hay un propósito específico con el cual el Señor se entrega por su iglesia. Y es que Él se entrega a sí mismo para presentarse delante de sí mismo una esposa sin mancha ni arruga, completamente limpia. Es decir, que el Señor no murió de gratis, ¿no? Que es como que, bueno, sí, yo me voy a sacrificar para demostrar que yo amo a mi esposa. Realmente no es así. El sacrificio tiene un propósito y tiene una definición concreta. Y esto sugiere, hermanos, que no solamente lo hizo para beneficio de su iglesia, sino que también lo hizo para sí mismo. Es decir, el Señor no solamente amó a su iglesia para salvarla de la condenación del infierno y hacerle bien por medio de la santificación, sino que también el Señor tenía pensado en el momento de sacrificarse por su iglesia, el presentarse delante de sí una novia esplendorosa. Es decir, que no solamente el Señor lo hacía para el bienestar de la iglesia, que ciertamente es así, sino que también lo hizo por beneficio propio. Lo que está implícito en esto, hermanos, es exactamente lo mismo. De hecho, eso tiene que ver mucho con el segundo punto. El esposo se sacrifica por su esposa con el propósito de hacer de ella alguien mejor para sí mismo. A final de cuentas, él es el que viene siendo bendecido a través de sus esfuerzos y sacrificios. Como dijimos, esto es más fácil entenderlo en el segundo punto, pero que en este primer punto nosotros también debemos tenerlo en cuenta. Nuestros sacrificios tienen el propósito de hacer de nuestras esposas mejores. Así como Cristo tiene un para qué de sus sacrificios, y los esposos también deben tener un para qué del sacrificio que hacen. Así que, hermanos, de forma resumida, este es el deber del esposo para con su esposa. Debe entregarse por ella. Debe entregarse para su bien.
debe entregarse con la intención de que ella sea limpia, que sea buena, que sea bendecida, hasta tal punto de que él mismo sea beneficiado a través de ese sacrificio. Ahora bien, hermanos, esto es el significado teológico del texto. Ahora vamos a ir de una forma más aplicativa, porque realmente el texto no tiene mucha complicación en cuanto a sus descripciones teológicas. La gran pregunta que nosotros debemos hacernos, y yo creo que es aquí donde realmente fallan gran cantidad de hombres, es cómo se aplica esto. Y esto realmente puede ser muy variado porque pues, los hombres vivimos con esposas de diferentes calañas, de diferentes características, de circunstancias diferentes, y el sacrificio al cual somos llamados puede cambiar de un caso a otro, ¿no? Y en este caso quiero dar 3 principios generales para aplicar este texto. Y el primero, querido hermano, es que debes morir a ti mismo. Y es así de simple. El amor a tu esposa debe llevarte a entregarte por ella, a sacrificarte por ella, a morir por ella. Pero es muy poco probable de que usted tenga que parar una bala, así como en las películas, ¿no? Interceptar una bala y morir por ella, o tal vez entregar su corazón para que se lo den a la otra persona, o algo por el estilo, algo muy dramático, hasta tal punto de que literalmente muera por ella. Pero realmente la forma como nosotros somos llamados a morir en las Escrituras, específicamente morir a nosotros mismos por amor, es muy diferente a lo que casi siempre tratamos de entender, ¿no? La realidad, hermanos, es que la forma como nosotros podemos morir por nuestras esposas es a través de distintas maneras. Por ejemplo, puedes morir a tu comodidad, incluso a tu seguridad. Puedes morir a ti mismo en todos tus casos, en toda tu comodidad, con la finalidad de hacerle bien a tu esposa. Recientemente yo tuve una conversación con un hermano que estaba pasando una situación bastante difícil, puesto que tiene un hijo pequeño, su esposa estaba enferma, tenía una situación económica muy apretada, tenía que trabajar 10, 12 horas, a pasar de parte de eso tenía que también atender los asuntos de la casa. El hombre estaba sumamente agobiado, cansado, se estaba enfermando, en una situación pero muy difícil. Y él habla conmigo básicamente más que todo para sentirse como un poco desahogado de toda esta situación, ¿no? Y nuevamente se dio el caso de que pues, la gente cuando me pide consejería siento que sale decepcionada. Pero yo le dije, hermano, es muy difícil que yo te quite la carga que tienes porque realmente es algo que te tocó vivir. No puedo hacer otra cosa por ti. Literalmente esto es lo que te tocó vivir. Te tocó vivir, sufrir por tu familia, sufrir por tu esposa, morir a ti mismo, cargar una cruz que no todos los hombres nos toca cargar, pero que tú tienes que cargar en este momento. Pero gózate en esto y entiende esto, que estás imitando a tu Salvador cuando estuvo en el Calvario. En este momento, si hay un momento en tu vida que tú has tenido que imitar a Cristo, amando a tu esposa, amando a tu familia, como Cristo amó a la iglesia, este es el momento. Siéntete crucificado por ellos. Estás cumpliendo la voluntad del Señor. Ahora, este pensamiento, hermanos, no hace que el trabajo de ser hombre y de ser esposo sea más fácil. No lo hace. Pero sí nos da paz y nos permite no quejarnos y volvernos amargar hasta cierto punto por nuestro propio pecado. De hecho, hace unas semanas atrás yo mismo tuve que exhortarme en cuanto a esto, porque nuestra hija estuvo enferma, tenía tos, entonces cuando se acostaba empezaba a toser y se despertaba, entonces se acostaba y se empezaba a toser y se despertaba. Investigando nos dimos cuenta de que pues una de las formas es dormir con ella sentado. O sea, no dormir, o sea, literalmente. O sea, no digo porque bueno, duerme con ella sentado, sí, es muy fácil, claro, ¿no? Y yo llegué a un momento en donde yo dije, bueno, tengo que tomar a Natalia, sentarme y acostarme. Pero llegué a pensar, pero esto lo debería hacer Fanny, esto lo debería hacer mi esposa. Porque yo el día de mañana tengo que pararme a las 5 de la mañana, hacer todos los quehaceres, trabajar, un full de trabajo, etcétera. Y después cuando yo dije, qué egoísta soy.
Y ahí es donde tomé a mi hija, pues me senté con ella, se durmió como a los 45 minutos, la acosté, vi que no tosió más y pues pude descansar. Pero en ese momento tenía que pensar, no en una forma autocomplaciente, como normalmente estamos tentados a pensar en nosotros mismos. En ese momento tenía que pensar, imita a Cristo, sufre, muere, sacrifícate por él. Ese es el llamado que a nosotros como esposos se nos ha dado. Ese es el llamado que nosotros como esposos se nos ha llamado. Debemos morir a nuestro propio pecado. Tenemos que morir a nuestro egoísmo. Tenemos que morir a nuestro orgullo. Tenemos que morir por ellas. Y es aquí donde realmente, si usted compara lo que somos llamados en relación a las mujeres, y no es que estoy diciendo que el trabajo nuestro sea más difícil, pero realmente es un llamamiento mucho más alto, porque el llamamiento que se nos está dando, hermanos, es morir, sufrir, padecer por nuestro esposo. Y es allí donde realmente yo creo que fallan muchos matrimonios. Esposos que no entienden que su llamado como cristianos es entregarse por sus esposas. En primer lugar, hermanos, debes morir a ti mismo. En segundo lugar, tienes que darle bien a ella. Como hemos mencionado, hermanos, el sacrificio de Cristo no fue simplemente con demostrar amor, como muchas veces creo que entendemos el amor en nuestro contexto no cristiano. Que el amor es como, bueno, es realmente romanticismo, es expresar cosas bonitas, es escribir poemas y todo esto, ¿no? He visto mucha gente que canta canciones, escribe poemas y se divorcia igualmente. Porque realmente esa forma de entender el amor sencillamente es una ilusión. Pero lo que la Escritura nos llama, hermanos, en cuanto a nuestro sacrificio, o el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, es realmente hacerle bien a ella. Y esto, hermanos, implica que nuestro sacrificio no debe ser con un despropósito, no debe ser sin significado. Usted debe amar a su esposa, usted debe, como hombre, verdaderamente ser abnegado y sacrificado, pero esto tiene que ir con el propósito de poder hacerle bien a ella. Y en muchas ocasiones esto significa trabajar más para poder proveerle más. En otras ocasiones esto significa morir a su orgullo para poder servirle y ayudarla con los quehaceres de la casa. Esto muchas veces significa agradar a su esposa, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, que el esposo tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Usted debe hacerle bien a ella de todas las formas posibles, ayudarla en todas las cosas que sean necesarias. Yo recuerdo un libro que yo leí, que ahorita no tengo ni idea de cuál es el título, pero yo recuerdo muy bien esa historia, que había un hombre que fue a trabajar, al parecer estaba de viaje, un viaje de trabajo, y había salido muy temprano en la mañana y había regresado muy tarde en la noche. Había pasado trabajando todo el día. Y cuando él llega a su casa, su esposa lo recibe con un abrazo, con un beso y con unos cuantos niños que también dan mucho trabajo. Y ella le dice, mi amor, qué bueno que llegaste, puedes atender a los hijos. Y el esposo en ese momento se sintió muy tentado a decirle, ¿cómo me vas a pedir esto si yo vengo reventado de trabajo y yo estoy? Y ahí recordó este principio: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia entregándose por ella. Entonces el hombre, casi muerto, se sentó en el piso a jugar con sus hijos. La esposa, después, cuando terminó de hacer unas cosas, fue a ver a su esposo y a sus hijos, y ella misma se dio cuenta de que este hombre tenía una cara de cansancio que no la aguantaba nadie. Y él le dijo, amor, está bien, muchas gracias por ayudarme, anda a dormir. Ahora, ¿qué es lo que este hombre terminó practicando? Pues nada más y nada menos que el sacrificio abnegado por su esposa. ¿Para qué? Para que ella pudiera descansar un momento. Sí, él también necesitaba descansar. Pero que es llamado a sacrificarse, eres tú, hermano. Y nuevamente, esto es duro, pero es el llamado que nosotros como hombres tenemos que aplicar. Y en tercer lugar, hermanos, quiero
decirles que no solamente deben entregarse para su bien, entregarse y morir por ustedes mismos, sino que también deben entregarse para santificar a su esposa. No solamente debes agradar a su esposa, sino que también debes procurar su santificación. Esto implica claramente predicarle el Evangelio. Esto claramente implica enseñarle la palabra de Dios. Esto implica exhortarla, animarla, tener conversaciones profundas y espirituales con ellas, ejercer el liderazgo para guiarla y conducirla a una vida espiritualmente más plena, orar intensamente por su vida y por su alma. Y lastimosamente este es otro punto, hermanos, que creo que a veces no se entiende en los matrimonios cristianos, es que nosotros, los esposos, tenemos una responsabilidad espiritual para con nuestras esposas. Y esta es una realidad. De hecho, una pregunta que, por ejemplo, en nuestro matrimonio, mi matrimonio, que es constantemente en relación a mi esposa, es: ¿oraste? ¿Leíste la Biblia? Y si ella no lo hace, yo me siento culpable. No me alego de que esa es su responsabilidad. No, hermano. Mi responsabilidad es velar por el alma de mi esposa y sacrificarme por el alma de mi esposa. Orar las horas que sean necesarias por el alma de mi esposa. Mi sacrificio no solamente implica darle descanso, darle seguridad, sustentarla, sino también santificarla. Y muchas veces vas a tener que tener conversaciones difíciles con ella, exhortándola a que se arrepienta de sus pecados. Y tú también confesar tus pecados, porque eso va a ser un vaivén. Eso va a requerir de que tú madures como creyente para que puedas exhortarla y santificarla. Así que, hermanos, entréguense por ellas. Un verdadero hombre es alguien que se entrega, que se sacrifica, que no tiene miedo a perder su vida, su comodidad, su dignidad, lo que sea necesario para dar bien a otros. Y cuando estás casado, eso tiene mayor relevancia. Y es allí donde debemos preguntarnos, nosotros como esposos, si realmente nuestras acciones, nuestro proceder como esposos, realmente reflejan el sacrificio y el amor de Cristo. O estamos siendo egoístas y autocomplacientes. Si verdaderamente nosotros estamos imitando a nuestro Salvador, muriendo a nosotros mismos, a nuestras comodidades, a nuestros placeres, a lo que nosotros deseamos, o sencillamente vivimos para nosotros mismos y ya. Porque eso es lo que se trata ser hombre. Ser hombre se trata de estar dispuesto a morir por los demás, como Cristo lo hizo por la iglesia, como Cristo lo hizo por nosotros. Y lastimosamente, hermanos, tengo que decirlo, yo he visto con mucha frecuencia, y me da tristeza, ver cómo muchas veces los problemas matrimoniales existen por el simple hecho de que el hombre no quiere esforzarse un poco más, porque el hombre no quiere pagar el precio de amar a su esposa. Y yo siempre lo he dicho, hermano, es increíble que cada vez que tengo que dar consejería a matrimonios, los dos puntos en los cuales más énfasis hago son estos dos principios de Efesios capítulo 5. Porque los esposos no están amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y las esposas no se están sometiendo a sus esposos. Cuando un matrimonio verdaderamente funciona como Dios dice que debe funcionar, entonces allí hay verdadera bendición. Así que tenemos este primer punto, ¿cómo los esposos deben amar a sus esposas? Entregándose por ellas. Y el segundo punto es amándola como a su propio cuerpo. Esto también lo dice el texto. Y cuando el texto dice esto, lo dice basado en un concepto de vital importancia, que es la unidad que existe entre el esposo y la esposa. Y esto es algo que creo que a veces tampoco se entiende de la forma correcta. Y por lo menos este texto lo señala, la unidad del esposo con la esposa, a través de dos cosas. Primero, como ya lo he venido haciendo desde el principio del pasaje, a través de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Ya el apóstol Pablo nos ha dicho que Cristo es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo. Esto significa que la iglesia y Cristo están unidos de forma vital y espiritual.
Ahora, esto no es una metáfora, esto no es una idea ilustrativa, esto es una doctrina real. ¿Ok? Esto es lo que nosotros llamamos en teología como la unidad mística con Cristo. Tú y yo estamos unidos a Cristo. Nosotros somos parte de Él y Él es parte de nosotros. O sea, no es simplemente una idea representativa o algo, no, hermanos. Hay una unidad entre Cristo y la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. En ese mismo sentido, tú estás unido a tu esposa. Así los esposos están unidos a sus esposas. Así como el cuerpo está unido a la cabeza, así el esposo está unido a su esposa. Ahora, hay un segundo elemento, hermanos, y es precisamente la unidad que la Biblia nos habla en cuanto al matrimonio. Pablo se refiere a esta unidad como un misterio, es decir, como una verdad que no ha sido revelada, sino hasta ese momento específico. Y esto precisamente lo dice por lo que habla de Cristo y la iglesia y la relación matrimonial. Pero la realidad es que sobre esto ya Génesis capítulo 3, versículo 24, nos habla con claridad. Allí donde dice que el Señor sacó a la mujer de la costilla del hombre, la presentó delante de Adán, y Adán dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y es allí donde dice Moisés específicamente en ese texto, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, ¿qué significa una sola carne? Pasan a ser un solo ser. El hombre y la mujer están unidos. Ahora, ¿cómo es que están unidos? La palabra de Dios dice, específicamente en un texto donde le preguntan al Señor sobre el divorcio, dice claramente, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Quién es el que une? El hombre con la mujer. Dios es el que une el hombre con la mujer. Y es en virtud de esa unidad, hermanos, es en virtud de esa unidad que nosotros debemos amar a nuestras esposas. Y es aquí donde el apóstol Pablo dice, quien ama a su esposa, se ama a sí mismo. Quien ama a su esposa realmente se está amando a sí mismo. ¿Por qué? Porque tú, hermano, estás tan unido a tu esposa, tú estás tan compenetrado, y a veces ni siquiera nos damos cuenta, de lo tan unidos que estamos a nuestras esposas, que lastimosamente caemos en una guerra con ellas que no tiene ningún sentido, que más bien nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, y no estamos siendo beneficiados de eso. Hermanos, es en virtud de esta unidad que nosotros debemos amar a nuestras esposas, pero también es el parámetro con el cual nosotros sabemos cómo amar a nuestras esposas. Porque Pablo afirma aquí que el esposo, o cualquier persona, ¿qué es lo que hace con su cuerpo? Lo cuida y lo sustenta. Lo protege, lo viste, le da alimento. Nadie empieza a flagelarse el cuerpo o a golpearlo o a hacerlo pasar hambre porque sí. El cuerpo físico es cuidado naturalmente por nosotros. Nosotros nos amamos a nosotros mismos naturalmente cuidándonos de nuestro cuerpo. ¿Y esto por qué? Pues por beneficio propio, claramente. Porque si no lo hacemos, sabemos que las consecuencias serán evidentes. De la misma manera, hermanos, usted tiene un cuerpo y el cuerpo es su esposa. Y ese cuerpo usted tiene que cuidarlo, tiene que protegerlo, tiene que sustentarlo. Y en la misma medida que usted cuida, sustenta, bendice, beneficia ese cuerpo, usted también va a ser beneficiado y bendecido. Nuevamente, hermanos, esto es algo de lo cual muchas veces no tenemos entendimiento o no vemos las cosas de una forma adecuada. Porque, hermanos, a veces no entendemos que nuestra esposa es la persona más cercana que nosotros tenemos en la faz de la tierra. Yo no soy una sola carne con mi hija, por ejemplo. Por mucho que yo la ame y la adore. Yo no soy una sola carne con mi mamá y con mi papá, por mucho que yo los quiera y los honre. La única persona sobre la faz de la tierra con la cual yo puedo decir que soy uno es con mi esposa. Y en el día de mañana, cuando yo decaiga, ¿quién me va a levantar? El día de mañana, cuando todos me abandonen, ¿quién va a estar allí conmigo? El día de mañana, cuando yo necesite consejo, ¿quién va a ser la persona más cercana e inmediata con la cual yo pueda conversar? Es mi esposa.
Y es por esta razón, hermanos, que el libro de Proverbios dice que quien haya esposa, haya el bien. Bendición del Señor ha recibido. Entonces, nos conviene a nosotros ser consecuentes con este texto y verdaderamente amarlas, cuidarlas, protegerlas, edificarlas, contribuir para su bienestar, darles a ellas el bien que Dios demanda de nosotros. Esto significa muchas cosas que vamos a ver en las aplicaciones. Pero quiero que usted entienda esto, hermanos. La Biblia nos llama a nosotros los esposos a amar a nuestras esposas como nosotros mismos, como nuestros propios cuerpos. Ahora sí, viendo las aplicaciones, lo primero que quiero mencionar, igualmente voy a plantear 3 principios, es: esposos, hay una gran bendición para ustedes al cuidar de sus esposas. Y así como yo dije la semana, bueno, no la semana pasada, porque ya ha pasado, 3 semanas desde el sermón de las esposas, 2 semanas, hace 2 domingos atrás, así como yo les exhortaba a ustedes, hermanas, que hay una gran bendición en someterse a sus esposos, así de la misma manera, nosotros esposos debemos entender que hay una gran bendición en nosotros cuidar, proteger y amar a nuestras esposas. Porque realmente es necesario que nosotros comprendamos que amarla a ella, cuidarla a ella, hacer bien, hacer que ellas estén bien, hacer que ellas crezcan, hacer que sean bendecidas y beneficiadas, es algo que a final de cuentas repercute para nosotros. Y no solamente para nosotros, eso es importante. Porque si tenemos hijos, no solamente repercute para nosotros, sino también para nuestros hijos. Porque ¿cuál es la necesidad más imperante de los hijos, hermanos? Que tengan padres, que se amen. Que tengan padres que sean ejemplares, que tengan padres que sean una constante enseñanza de piedad, de amor y de diligencia, de responsabilidad. Entonces, nos conviene a nosotros proveer para ellas todo lo que sea necesario para que... Disculpen. Proveer para ellas todo lo necesario, gracias amor, todo lo necesario para que realmente lleguen a ser mujeres sabias. Que se cumple lo que dice Proverbios 31, que da bien todos los días de su vida y que es alabada en las puertas. Entonces, te conviene, querido hermano, cuidar a tu esposa como Cristo cuida de su iglesia. Cuida a tu esposa como tu propio cuerpo, porque ella es una bendición de Dios para tu vida. En segundo lugar, hermanos, este texto nos enseña de una forma implícita, pero yo creo que está muy claro, es el deber de los hombres de sustentar y cuidar a sus esposas físicamente. Esto tiene una aplicación espiritual, pero quiero hablar primero de este aspecto de importancia. Y esto realmente no solamente se deriva de este texto, sino también de otros textos en las Escrituras. Y es que los esposos deben ser diligentes en trabajar para sustentar su hogar. No solamente a causa de sus hijos, que ciertamente son una responsabilidad, sino incluso para sus propias esposas. Y lastimosamente esta es una opinión bastante impopular en nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo se habla mucho de los roles compartidos, donde el esposo trabaja, la esposa trabaja, los dos sustentan la casa y bueno, todo bien con eso. Y ahora, este no es necesariamente un patrón pecaminoso. Por ejemplo, Proverbios 31 nos dice que la mujer virtuosa hace telas, compra terrenos y hace negocios, ¿ok? Pero también no desatiende su casa, esa es otra cosa de vital importancia. Nuevamente, hermanos, no estamos diciendo que la mujer no pueda trabajar, pero lastimosamente se piensa que esto es una prescripción de los mismos términos tanto para el hombre como para la mujer. Y no es así. Esta prescripción de sustentar el hogar, de dar y proveer, de cuidar y proteger, es dada al hombre para con la mujer. Ahora, yo no estoy diciendo nuevamente, no estoy diciendo que la mujer no pueda trabajar. Pero si podemos decir que alguien tiene una responsabilidad en el hogar de trabajar, de sustentar y traer el sustento para la casa, ese es el hombre. Y es aquí donde nosotros los hombres debemos aprender a ser diligentes, responsables y comprensivos en cuanto a nuestro trabajo. Incluso esto tiene que ver mucho, ¿sabe?, con la crianza de los hijos. Cómo criamos a las niñas, cómo criamos a los niños. Pero eso es otro tema. Pero sí significa, hermanos,
de que nosotros debemos ser diligentes, inteligentes, sabios, abnegados, con la finalidad de proveer para nuestras casas. Y esto es algo, hermanos, que yo, con sinceridad, es algo que he tenido que aprender y exhortarme mucho en cuanto a esto. Porque muchas veces los hombres caemos en el error de ser demasiado pasivos, y de hecho ahí hay conferencias que hablan sobre la pasividad masculina. Por eso los hombres no son muy movidos, que digamos, y a veces es la mujer la que anda de aquí para allá. Hermanos, eso no está bien. Esa pasividad en el hombre no está bien. Nosotros, los hombres, debemos ser diligentes en proveer para nuestros hogares. Y debemos esforzarnos lo necesario para que eso se cumpla. Por ejemplo, hace tiempo yo recuerdo que visité una iglesia hermana, y es una iglesia de muchas familias, específicamente familias jóvenes, personas entre 25 y 35 años aproximadamente, esa generación que les tocó vivir este socialismo, donde básicamente es muy difícil comprar una casa, donde hay poca estabilidad económica, donde se piensa con mucha frecuencia emigrar, etcétera, etcétera. Y muchas veces tuvieron que hablar con los hombres de la congregación. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban 8 horas al día, de lunes a viernes, y llegaban a sus casas, y el dinero no les alcanzaba. ¿Cuál fue la exhortación que les dijo? Bueno, hermanos, ¿cuántas horas al día te quedan? ¿Trabajaste 8? Te quedan 4. Trabaja 4 más. Y nuevamente, estás haciendo lo necesario para sustentar tu hogar. Y lastimosamente, nuestra generación, hermanos, estoy hablando de nuestra generación, la generación mía, somos muy propensos a no entender el sacrificio. Somos muy propensos a no entender el trabajo duro, el precio que hay que pagar por sustentar y tener algo. De eso conocen mucho las generaciones anteriores. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque las generaciones anteriores no le dieron nada. Lastimosamente nosotros muchas veces sí nos dieron muchas cosas. Y sabemos muy poco de lo que significa sudar para tener algo. Nosotros los hombres debemos aprender a esforzarnos verdaderamente para poder darle el sustento a nuestro hogar, darle el sustento a nuestras esposas, cuidarlas y protegerlas. En tercer lugar, quiero mencionar, hermanos, que el deber de ustedes no solamente es proveer físicamente para sus esposas, sino también proveer y cuidar el alma de ellas. Y este es un punto importante, porque la provisión, hermanos, que los hombres tienen que dar a su hogar no es solamente física, sino también espiritual. Y este es otro tema que espero en algún momento tratarlo, que es el sacerdocio del hombre en su familia. El hombre tiene la responsabilidad, dada por Dios, de instruir a sus hijos, a sus esposas, a su esposa en cada caso, de verdaderamente liderar y organizar su casa en torno a que Cristo y el Señor sea el centro. Por ejemplo, cuando usted va al final del libro de Josué, y Josué se para delante de todo el pueblo, quien se levanta en la familia de Josué no es la esposa, es Josué, la cabeza del hogar, y dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Los únicos, no con esto estoy degradando la labor espiritual de la esposa, los únicos que tenemos autoridad para decir eso somos nosotros los hombres. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a cabo. Una cosa es hablar con esa firmeza y otra cosa es hacer y ser disciplinado para que eso se haga. Y la responsabilidad de eso es nuestra. Es nuestra responsabilidad proveer a nuestra familia espiritualmente. Es reunirlos con una Biblia, en oración y cantando salmos. Es nuestra responsabilidad predicarles el Evangelio a nuestros hijos si no son creyentes. Es nuestra responsabilidad tomar a nuestras esposas y exhortarlas con las Escrituras, a comprometerse con el Señor y obrar sabiamente delante de su presencia. Es nuestra responsabilidad, hermanos, ser proveedores para nuestro hogar, no solamente en el sentido físico, sino también de disciplina, de liderazgo,
y de vida espiritual, de maná espiritual para ellos. Exhortarlas a leer, exhortarlas a escuchar sermones, exhortarlas a que verdaderamente sean nutridas con la palabra de Dios. Hermanos, a veces nosotros no entendemos como hombres que nosotros vamos a ser llamados a cuenta por nuestras esposas. Así como Adán fue llamado a cuenta por el pecado de Eva, y él fue responsabilizado por su pecado, así de la misma manera nosotros seremos responsabilizados por el pecado y la condición espiritual de nuestras esposas. Y es aquí donde nosotros debemos tomarnos en serio la labor que nosotros como creyentes, como esposos cristianos, tenemos. Hermanos, si tú estás siendo negligente en estos asuntos, no estás amando a tu esposa. Y yo sé que esto no es fácil. Tal vez tengas que luchar contigo mismo, tal vez tengas que madurar de una vez por todas como creyente, tal vez tengas que aprender más y disciplinarte más, leer más, tal vez tengas que enfrentar muchos miedos, pedir consejería, lo que sea, pero tienes que hacerlo. No hay otra opción. Este es el deber que el Señor te ha dado. Es amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia para santificarla. Es amar a tu esposa como a tu propio cuerpo, sustentándola, cuidándola y protegiéndola. Al final de todo, hermano, lo que se te ordena, queridos esposos y varones, lo que se nos ordena, hermanos, es dar de lo que ya has recibido. Porque lo que dice la Escritura, hermanos, es que Cristo amó a la iglesia entregándose por ella, de la cual tú y yo somos miembros. Es decir, que ya tú fuiste amado de esa manera. Lo que se te está diciendo es da por gracia por lo que por gracia has recibido. Cristo te amó de esa manera, ama a tu esposa de esa manera. ¿Estás agradecido al Señor por su amor y su sacrificio en la cruz por ti? Entonces muestra amor y sacrificio por tu esposo. Si se te olvida amar a tu esposa, entonces olvídate del amor de Cristo. Porque nosotros hemos sido amados de esa manera. ¿Cómo podemos negarnos nosotros mismos a amar a nuestras esposas entonces? Si recuerdas que debes amar a tu esposa, entonces allí sí, recuerda el amor de Cristo por ti. Así que esposos, disculpen, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y pregúntate, de hecho, pregúntale a tu esposa. Pregúntale eso. Te estoy amando como Cristo amó a la iglesia. Tú estás viendo mi vida y cuando ves mi vida, ¿estás viendo a mi Señor Jesús? Y si ella responde no, haz los cambios necesarios en tu vida. Haz los cambios necesarios en tu vida. Paga el precio, hermano. No hay otra opción. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por esta verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú has mostrado en tu escritura cuál es la responsabilidad que como hombres tenemos en nuestros hogares. Yo sé, Señor, que muchas veces tenemos miedos, tenemos hábitos, tenemos caracteres, tenemos muchas cosas que van en contra de todo esto. Pero es allí, Señor, donde nosotros debemos tener fe firme en ti, sabiendo que tú deseas y quieres que nosotros como esposos te imitimos y te representemos. Que nosotros como esposos obremos como tú demandas en tu palabra y que realmente nos sacrifiquemos y en nuestro sacrificio tú seas glorificado. Amado Padre Celestial, ayúdanos y enséñanos a imitar a Cristo en nuestro matrimonio, a cumplir con nuestra responsabilidad, a ser diligentes, a ser abnegados, sacrificados por nuestras esposas. Llénanos, Señor, de un profundo amor por ellas y dirígenos, Señor, a conducirnos conforme a tu santa y preciosa voluntad revelado, Señor, en este texto. Te pido, Dios, que perdones a mis hermanos, que me perdones a mí, Señor, también, por haber pecado contra ti, Señor, en este sentido, desestimando tu amor, Señor, dejando de amar a nuestras esposas. Pero también quiero pedirte, Señor, que nos des fuerza, nos des propósito, nos des una dirección directa
para cumplir, Señor, con este propósito y glorificar a Cristo. Finalmente, Padre, quiero pedirte por nuestras familias. Señor, haz que nuestras familias representen el orden bíblico que tú has estipulado en la Escritura. Que las esposas se sometan a sus esposos, que los esposos se entreguen a sus esposas para santificarlas, cuidarlas y protegerlas. Que los hijos se sometan a sus padres y que sus padres instruyan a sus hijos en el temor y en la disciplina del Señor. Dios, danos familias que sean llenas del Espíritu Santo, como tú bien nos has enseñado, Señor, cuando nos exhortas a ser llenos de ti. Este es el camino que tú nos has dado, Señor, para ser llenos de tu Espíritu Santo. Así que Dios, danos familias llenas de tu Santo Espíritu. Danos familias que te amen y que te adoren, y que te sirvan y que te exalten, Señor. No nos permitas, Señor, desistir en cuanto a esto, sino verdaderamente esforzarnos conforme a tu palabra, no solamente en nuestras acciones, sino también en la oración, en la lectura y en el entendimiento que es necesario para cumplir tu voluntad. Padre, te ruego, haz de nosotros familias cristianas que te glorifiquen. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.